Las formas externas de una obra dramática son 5 y vienen siendo el acto, los cuadros, la escena, los diálogos y los monólogos. El acto es el intervalo de tiempo que abarca la subida y la bajada del telón. Usualmente estos dan inicio y finalización a una escena. Por otro lado, los cuadros es parte del acto, pero aquí la escenografía, el decorado, no cambia, es decir, es la misma. Las escenas es la parte del acto, pero donde intervienen los mismos personajes. Los diálogos es la conversación entre los personajes y también es la forma en la cual se escribe la obra teatral, es decir, es la forma literaria propia del teatro. Por último, los monólogos es pues el discurso que dice un personaje cuando se encuentra solo en escena, y usualmente en la actualidad se han desarrollado monólogos de comedia que son muy populares y se conocen como stand-up. Los subgéneros temáticos son aquellos que se relacionan con el drama y se dividen en realistas y no realistas. El teatro realista se basa en una representación lo más fiel posible de la realidad en cuanto a aspectos no literarios. Los personajes muestran una psicología similar a la de cualquier ser humano, pues actúan como se comportaría este en la situación que se describe. Su objetivo es que el público se identifique con los personajes a través de una caracterización que vive. Y los dos subgéneros del teatro realista es la tragedia y la comedia. La tragedia es una obra extensa, solemne, con un final infeliz, y en ella el sufrimiento, el dolor y la muerte provocan la compasión de los espectadores. Y hay una diferencia entre tragedia griega y tragedia moderna, la cual es que en la griega los personajes no pueden escapar a la fatalidad que está marcada por un destino inevitable, mientras que en la moderna la desgracia es consecuencia del libre albedrío y la situación social de los protagonistas. Las características son que la trama desarrolla una situación en que los personajes viven la desgracia, guiados por la fuerza del destino en la tragedia clásica. Los protagonistas son gobernados por sus pasiones. La tragedia ocurre cuando los seres humanos actúan irracionalmente y de manera contraria a las reglas de su sociedad. El conflicto es interno, produce en el público horror, compasión, lástima u otras emociones, y encierra una intención didáctica o eleccionadora. Entre los ejemplos de la tragedia encontramos las obras de los griegos Sófocles, Esquilo y Eurípides, piezas representativas sobre Macbeth del dramaturgo inglés William Shakespeare, La hija del aire del español renacentista Pedro Calderón de la Barca, Medea del francés Corneille, entre otros como los que se muestran. En cuanto a la comedia, esta es de carácter alegre y pretende reproducir la vida cotidiana sin mayor intención que proporcionar un momento de esparcimiento para el espectador. En ella predominan el humor, la comicidad, la festividad o la alegría de la vida. Y entre los tipos de comedias más populares están los de enredos, los de carácter y de figurón. En los de enredos se presentan situaciones cómicas a partir de un malentendido. En las de carácter satirizan costumbres, vicios y comportamientos. Y en las de figurón ridiculizan una situación de manera exagerada hasta crear una caricatura. Las características de la comedia son que siempre tiene un final feliz. Puede ir de la crítica moral a la mera comicidad. Cuando se exhiben los defectos morales y se ridiculizan ciertas conductas, es para que los espectadores se reflejen en estas para posteriormente corregirlas. La acción es sencilla, los diálogos suelen ser vivos, ágiles, dichos con un lenguaje cotidiano, natural y realista, y los personajes encarnan los vicios y defectos humanos que son ridiculizados. Ejemplos de comedias están Las nubes del Diego Aristófanes, Auluraria o Comedia de la olla del romano Plauto, Sueño de una noche de verano, escrita alrededor de 1595 por el inglés William Shakespeare,
entre otras como se muestra. Teatro no realista. En este tipo de teatro se encuentra el melodrama, la tragicomedia y la obra didáctica, entonces, en donde se pueden observar tipos de personajes más acentuados y por esa razón no se logra que este tipo de teatro sea realista por su exageración. El primer subgénero es el melodrama, el cual consiste en una obra en donde la música interviene en los momentos más dramáticos para expresar la emoción de un personaje silencioso. Además, surge en la Revolución Francesa y tuvo una aceptación rápida por parte del cine. Algunas de sus características son que se centra en las emociones de los personajes, adquiere características de tragedia y comedia, está representada por un protagonista y un antagonista. El protagonista se caracteriza por ser virtuoso y a menudo víctima de sus oponentes, y los personajes representan estereotipos. Algunos ejemplos son Caballería Rusticana, La Glessi y Romeo y Julieta en teatro. Durante el siglo XIX y XX, algunos subgéneros relacionados con el melodrama fueron la ópera, que es una composición dramática y musical en la que un texto dialogado se canta y se escenifica con acompañamiento de orquesta. Tiene como características que se divide en obertura, que es música instrumental que abre la obra; preludios es cuando inician los distintos actos con música; recitado, los parlamentos interpretados por cada actor; aria, cuando canta un solo personaje; y dúo, cuando cantan dos. Por último, concertante, intervención del coro y varios personajes al mismo tiempo. Algunos ejemplos más conocidos son Orfeo de Claudio Monteverdi y Las bodas de Fígaro. El siguiente subgénero es opereta. Es un género musical derivado de la ópera que nace y se desarrolla a lo largo del siglo XIX, primero en París y después en Viena. Se caracteriza por ser una ópera cómica ligera en la que es posible que un personaje hable en vez de cantar y pueda tener elementos dramáticos. Y los ejemplos son La viuda alegre de Franz Lehár y Los cuentos de Hoffmann. Por último está la zarzuela, que es una forma de música teatral o género musical escénico surgido en España. Su nombre es una representación del lugar donde se presentó por primera vez, que fue en el Palacio de la Zarzuela. Se caracteriza por combinar escenas cantadas y habladas que reflejan cuadros de costumbres, temas populares y sátiras políticas. Algunos ejemplos son María de la O de Ernesto Lecuona, La verbena de la paloma de Thomas Brenton y Teatro Apolo de Rafael Gil. El segundo subgénero del teatro no realista es tragicomedia, que como su nombre lo dice, se caracteriza por la presencia y combinación de elementos dramáticos y cómicos. Y otras de sus características son que sus personajes son simples, el defecto moral o la virtud del protagonista se enfrentan a situaciones inesperadas o que superan al personaje. El protagonista busca un ideal, como un hombre o una mujer perfecta, tiene elementos de la comedia y la tragedia, y en el clima suelen reflejarse emociones intensas, y aparte hay una reflexión. Y algunos ejemplos o obras más conocidas son La Celestina de Fernando de Rojas, que es el mayor ejemplo y es una obra del comienzo del Renacimiento. Después tenemos El teatro y su doble de Antonin Arnaud, Esperando al Godot de Samuel Beckett y La cantante calva. Estas obras son importantes ya que hacen fuertes críticas a la sociedad y al ser humano. Y como último subgénero está la obra dialéctica. Tiene como antecedentes los autos sacramentales del Siglo de Oro español, que se utilizaron en el virreinato para evangelizar a los indígenas de México. Estaban basados en algún pasaje bíblico para inculcar el buen comportamiento y el sentido moral le daban los personajes, que simbolizaban alguna idea como la idolatría, la virtud y el pecado. También las obras didácticas tocan temas ideológicos, sociales y políticos.
Este subgénero tiene hoy el objetivo de fomentar el debate y la discusión en torno a un tema, por lo que posee una estructura particular. La primera parte se le conoce como tesis, la cual se refiere a la idea principal que se quiere demostrar y es una afirmación que no ha sido justificada de alguna manera. La segunda parte es la antítesis, que es una oposición entre dos términos contrarios o complementarios. En este caso se encuentra en el desarrollo de la obra, en donde los personajes se contraponen a sus circunstancias. Y la tercera parte es conocida como síntesis, que es la conclusión a la que se llega, que sustituye a la moraleja de los autos sacramentales. Podemos concluir que al igual que el cuento, la novela o el poema, la obra dramática necesita de varios elementos para poder llevar a cabo. Sin embargo, en la obra dramática se representa frente al público y hay ciertas características que se deben de cumplir para que ésta pueda funcionar de la forma adecuada, ya sea de que ésta tiene que estar en un solo escenario o que solamente debe durar el tiempo transcurrido 24 horas, que es al contrario de los anteriores tipos de género. Asimismo, este género lleva existiendo desde hace mucho tiempo, en donde los elementos que se utilizan para crearlo se siguen utilizando en la actualidad, ya que pues están funcionando. Con la diferencia de que con el pasar del tiempo se van surgiendo nuevos temas por los cuales crear este tipo de obra. Esto es todo, muchas gracias.